Rico TV. Soy Giancarla Saavedra y estoy muy feliz de encontrarme nuevamente en este espacio enfocado a la veterinaria equina y por supuesto a la salud de los jinetes. Espero que hayan tenido una semana recargada de energías positivas. Y hablando justamente de eso, hoy me encuentro en un lugar que tiene buenas vibras. ¿Saben dónde estoy? Les voy a dar algunas pistas. Es un lugar fuera de Lima, donde hay mucha vegetación, donde se respira el aire puro y por supuesto que está recargado de ejemplares de calidad. Ya saben dónde estoy. Me encuentro en el Aras El Embrujo y gracias a la familia Orbeso voy a tener la oportunidad de dedicar gran parte del programa a este hermoso lugar. Vamos a hablar temas muy interesantes. En primer lugar, nos enfocaremos sobre el manejo y el cuidado del Aras. Y esto va a estar a cargo del capataz, el señor Víctor Villarroel. También, por otro lado, tendré la oportunidad de entrevistar a uno de los representantes de la familia Orbeso. Más adelante les voy a decir quién es este personaje. Y nos va a contar sobre cómo y cuándo se fundó el Aras, así como su relación con este mundo maravilloso. Por último, como ustedes ya saben, nos encontramos en temporada de partos y vamos a tratar el tema de la gestación de las yeguas. Y nuevamente voy a tener el agrado de entrevistar a uno de los médicos veterinarios del Jockey Club del Perú que nos viene apoyando a lo largo de los programas. Él es el doctor José Luis Collao. Vamos ya rápidamente a conocer este paraíso. Aquí empieza Control y Salud. Tenido la oportunidad de conocer un Aras y no me había imaginado lo maravilloso que puede ser. Vamos a conocer ahora cómo es el manejo y el cuidado de este lugar. Y para esto voy a entrevistar al capataz, el señor Víctor Villarroel. Él nos va a contar cuáles son los pasos diarios que él realiza en su trabajo y cómo es el cuidado aquí en el Aras El Embrujo. Imagínense que el cuidado no fuese el correcto. No tendríamos buenos ejemplares en las pistas de carrera. Acompáñame a descubrir sobre este tema. Vamos con la nota. Me encuentro con el capataz del Aras El Embrujo, el señor Víctor Villarroel. ¿En qué consiste su trabajo? Bueno, señorita, de todo muy buenos días. Bueno, el trabajo consiste, ¿no?, de criar los animales bien, alimentarlos bien y bueno, ¿no?, para que así estén, cuando llegan al remate, estén en buenas condiciones. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí en el Aras? Bueno, en el Aras estoy trabajando así ya como 25 años. ¿Cómo es un día habitual en la vida de usted aquí en el Aras? Bueno, el día habitual nosotros somos, ¿no?, entrando por día a las 7 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. ¿Cuáles son los cuidados que tienen que tener los potrillos en los Aras? Bueno, los cuidados que tenemos que tener aquí en los Aras, lo primordial, ¿no?, que esté sano. Y bueno, la alimentación por la mañana, darle su alimento balanceado, darle su ración de pasto que le corresponde. ¿Puede hablar un poco sobre la alimentación? Bueno, sobre la alimentación, bueno, por las mañanas le damos, mañana y tarde se les dan unos 5 kilos, 2,5 en la mañana y 2,5 por la tarde. Y de igual forma, ¿no?, y en la mañana su ración de pasto seco, en la tarde también su ración de pasto seco. Y por ahí que necesita algún tratamiento del potrillo, ya se le da su tratamiento, ¿no?, que es muy importante. ¿Cómo se debe cuidar al potrillo después de nacido durante los primeros meses? Bueno, de primer nacido el potrillo, bueno, hay que tenerlo bastante cuidado, hay que no mansarlo bonito, no con cariño. Y bueno, no hasta que llega el destete de los 4 a 5 meses.
y de ahí adelante, ¿no? Ya después de destetarlo y de igual forma, ¿no? Continuar con el mismo tratamiento que se le da al potrillo, ¿no? Siguiéndole, ¿no? El mismo paso de amansarlos, cariñarlos, ¿no? Y saberlo ya rasquetear, limpiarlo, cosita importante de los potrillos. ¿Cómo es su relación con los caballos? Es decir, ¿qué significa un caballo para usted? Bueno, un caballo para mí, ¿no? Es esto muy especial, ¿no? Estar con los caballos, mirar cómo nace, es muy importante, ¿no? Y es, ¿qué le digo? Como una pasión, ¿no? Es bastante cariñoso con los caballos, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya uno se acostumbra con los caballos a tenerlos acá en bonito estado. ¿Cómo se siente cuando un caballo se lesiona o se enferma? Bueno, cuando un caballo se lesiona o se enferma, uno se pone a veces no triste, porque a veces el caballo está muy mal, a veces no le das unos antibióticos, lo curas y a veces no reacciona a lo que uno desea, y ahí donde que uno no es se preocupa más. Pero igual no se va a seguir para adelante, se le trata, se da sus tratamientos que se debe dar bajo la responsabilidad de un veterinario. Y bueno, ya el potrillo se recupera, ¿no? Lentamente, y ya uno ya también se siente contento, ¿no? ¿Con cuántos veterinarios cuenta aquí el Aras? Bueno, ahorita estamos trabajando con 2 veterinarios. Ese será el doctor Gustavo Oliveto y el doctor Julio Arias. ¿Cómo se desenvuelve en la temporada de los partos? Bueno, en las temporadas de partos, bueno, a las yegüas que ya están ya por nacer, se da un potrero muy especial, ¿no? Para que estar viéndolo continuo y estar, ¿no? Atento que en cualquier momento puede parir la yegua. Y cuando ya pare la yegua, lo primordial que uno se lo da, ¿no? Tanto al potrillo y a la yegua, se le da, ¿no? Su antitetánica y también, ¿no? Yo al ombligo y unos antibióticos que se da a los potrillos, que es muy indispensable. Acabamos de estar con los potrillos y como ustedes han dado cuenta, son muy dóciles y juguetones. Hemos conversado hace unos momentos con el capataz, el señor Víctor Villarruel, sobre cómo es el manejo del Aras y también sobre la alimentación de estos ejemplares. Vamos ahora, siguiendo nuestro recorrido, hacia las potrancas. Y ustedes se preguntarán por qué están separados potrillos de potrancas. Esto y otros datos más seguiremos conversando con nuestra primera guía por el Aras el Embrujo. Prepárense y aprendamos juntos. Vamos con la nota. Ahora nos encontramos con las potrancas. Cuénteme, señor Víctor, ¿a qué edad se separan los potrillos de las potrancas y por qué? Bueno, los potrillos de potrancas se separan a los 8 o 9 meses, ¿no? Porque a veces algunos potrillos comienzan ahí a fastidiar a las potrancas, entonces por ahí que de repente una patada o así puede una lesión, entonces por eso mismo que a esos meses ya los separamos. ¿Cuáles son las vacunas que se le colocan a los potrillos antes de llegar a remate? Bueno, las vacunas que ponemos a los potrillos de nacimiento ya han tenido los antitetánicas. Y acá cada 4 meses se pone ya la influenza. ¿Por qué los caballos son más dóciles a temprana edad? Bueno, lo primordial, ¿no? A temprana edad son dóciles porque acá el tratamiento que se le da acá en el Aras, a partir ya no del destete, ya uno la comienza a manosear, a estar ahí perenne con ellos, limpiarle el casco, rasquetearle, limpiarle, ¿no? Todo la chasca, la cola, y también, ¿no? Que sepan también levantar las manos, las patas, ¿no? Y por eso es que ya los potrillos de acá ya se encuentran un poco más dóciles. Llegó la hora de descubrir quién es el personaje de la familia Orbeso a quien yo voy a tener el gusto de entrevistar. Él les va a hablar sobre la historia del Aras, así como su relación con los caballos, cuáles son los padrillos estrella que tiene aquí hasta el momento, entre otras cosas más. Es una persona muy simpática y obviamente le agradezco por la oportunidad. Vamos a conocerlo. Me encuentro ahora con Matías Orbeso, dueño del Aras el Embrujo. Matías, ¿cuál es tu padrillo estrella? Ahorita tenemos a Go to the Sun. ¿Cuál es su pedigree? Su pedigree es un hijo de Gone West por madre Wilderness Song, que es una Wild Again. ¿Al día cuántas montas tiene? Como máximo al padrillo le hemos dado 3 montas al día, pero generalmente tiene 2 aproximadamente. ¿Por qué?
Porque bueno, el caballo ya no puede servir tan seguido porque es un desgaste físico para él y para cuidar un poco al animal, ¿no? ¿Qué porcentaje de preñez tiene el Aras? Este año, como nota anecdótica, hemos sacado un 100% de preñez. De 31 yeguas que tuvimos, 31 quedaron preñadas, que yo creo que es un hecho histórico y bueno, que demuestra que estamos haciendo las cosas bien y trabajando para que el Aras salga adelante. ¿Cuáles son los cuidados que se le da al padrillo? Bueno, el padrillo es un poco más grande, tiene un potrero chico para su uso personal y bueno, se le trata como cualquier otro caballo, pero tiene un poco de más cariño, ya que es una pieza muy importante para nosotros ahorita. ¿Y la alimentación que tiene es igual a la de los potrillos? Generalmente varía un poco. En época de servicio se le da un poco más, hasta casi 7 kilos diarios, y en época de que está en descanso se le baja hasta 5. ¿Qué expectativas tienes con la primera generación de Go to the Sun? Estamos muy esperanzados que van a salir unos caballos muy buenos. Todas las personas que han ido a ver a los potrillos que ya están en el campo siempre hablan de sus cualidades, como que tienen muy buen hueso, que son caballos correctos, con muy buena talla, y esperamos que en la cancha también sean unos muy buenos caballos, que le hemos puesto toda la fe a este caballito. Ahora hablemos un poco sobre el Aras. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo se creó? Bueno, a ver, el Aras se creó aproximadamente en 1986 y se creó que a mi papá le regalaron un caballo, y ahí empezó todo, le regalaron un caballo, adquirió el terreno, paso a paso, y hoy ya estamos en lo que hemos llegado ahora, incluso habiendo sido líderes de la estadística en años anteriores. Y cuéntame, ¿cuáles son los padrillos que tú tienes acá en el Aras de manera general? Acá actualmente tengo uno nomás que está en función, que es Go to the Sun. También tenemos en otros Aras, tenemos a Karem, a Minister Joy, a Brancusi, que tenemos participación en ellos. ¿Y de yeguas madres? Ahorita tenemos 31 yeguas madres, de las cuales hemos importado muchas yeguas y hemos hecho un cambio de yeguas muy importante, adquiriendo yeguas hijas de Candy Ride, de White American, de Stormy Atlantic. Hemos hecho un cambio muy fuerte en las yeguas para esta época. Y los ejemplares campeones, los que han salido de acá del Aras, mencióname algunos. Algunos te puedo decir, tenemos Big La, que ganó el Derby, tenemos a La Misilera, que ganó el Gran Premio, a Perseo, también tenemos a Mao Diego, que se gana también en América, entre muchos otros, ¿no? Cuéntame, ¿cómo se maneja un Aras? ¿Cómo manejas tú este Aras? Bueno, tenemos un equipo de trabajo que, bueno, casado con mi papá, estamos yo, mi hermano, y bueno, de tiempo, dedicación, dándole fuerte. Yo vengo acá 2 o 3 veces por semana, tengo el apoyo de veterinarios como el señor Gustavo Oliveto, que es el encargado de la parte reproductiva. En la parte después del desteta para adelante tengo a Pocho Arias, al doctor Pocho Arias, y tenemos un muy buen plantel de trabajadores que ya tienen mucho tiempo con nosotros y que ya tenemos esto un poco bien encarrilado y nuevamente saliendo a competir contra todos. Dime, ¿cuándo fue tu primer acercamiento con el mundo hípico? Esa es una buena pregunta. Seguramente en el hipódromo con mi papá cuando era muy joven. Mi papá tiene esta afición desde el 86 y desde un poco antes, cuando yo tenía 8 o 10 años, y ahí, bueno, se me pegó el bichito y hasta ahora estamos acá en esto. ¿Qué significa un caballo para ti? Es como yo no pienso que es un animal muy inteligente, que las personas no saben lo inteligente que puede ser un caballo. El caballo es un animal que se acuerda de todo lo que le pasa en su vida. Si tú algún día lo llegas a golpear o tratar mal, el caballo nunca se va a olvidar de eso. Es más inteligente que un perro. Es un animal muy muy completo y bueno, y es lo que hace que nuestra afición sea todo, ¿no? Verlos correr en la cancha es una sensación y una emoción muy muy bonita. Y dime, ¿cómo te sientes tú cuando un caballo tuyo se lesiona o se enferma? Es parte del juego, ¿no? Eso es parte que hay que llevarlo, pero definitivamente da mucha pena. Hace poco también pasó que uno de mis caballos de un buen cliente que tengo yo, que son los de Chacaría,
O sea, tuvo un problema en la cancha y tuvo que ser sacrificado, y en verdad, como lo vivieron ellos, como lo viví yo, es la parte fea de esto, ¿no? Pero así es la hípica. Ya estamos en nuestra primera parte del recorrido. Ya hemos visto cómo es el Aras de manera general, cuál es el cuidado y el manejo. También hemos entrevistado a Matías Orbeso, que es un personaje muy simpático. Y ahora vamos a una pausa comercial, pero no se vayan porque regresamos con el tema que ya les prometí, la gestación de las yeguas. Quédense en Control y Salud. Ya estamos de regreso aquí en Control y Salud. Para los que recién se enganchan al programa, déjenme decirles que estamos en un paraíso, en el Aras El Embrujo. Y hemos conversado hace unos momentos sobre el manejo y el cuidado del Aras, que está a cargo del capataz, el señor Víctor Villarroel. También he tenido la oportunidad de entrevistar a Matías Orbeso, dueño del Embrujo. Y ahora vamos a conversar sobre un tema muy interesante que sé que les va a gustar mucho y se van a entretener un montón. Vamos a hablar sobre la gestación de las yeguas. Y para esto voy a tener el agrado de entrevistar a uno de los médicos veterinarios del Jockey Club del Perú, que ya forma parte de la familia de Control y Salud. Descúbranlo en la nota. Vamos con él. Nos encontramos con José Luis Collao, como ustedes ya lo conocen, es parte del equipo veterinario del Jockey Club del Perú y vamos a hablar ahora sobre las yeguas. Cuéntame, José Luis, ¿cuándo empieza la etapa de reproducción de las yeguas? Bien, bueno, buenos días ante todo, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Bueno, el equino, en particular las yeguas específicamente, la temporada reproductiva en general empiezan durante los meses de primavera y verano. Para el hemisferio sur, que es donde estamos nosotros, la época más o menos está comenzando a partir de los meses de agosto, septiembre, ¿no? Hasta finales de año aproximadamente. Entonces, específicamente en esos días hay más aumento de horas luz. ¿A qué me refiero con esto? Que el día amanece más temprano y se oscurece más tarde. Es decir, las horas luz aumentan y eso de alguna u otra manera estimula a que las yeguas empiecen a tener su ciclo normal, ¿no? Y empiezan a ciclar y eso les permite entrar en etapa reproductiva, ¿no? De manera general, ¿cómo queda preñada una yegua? Bien, lo primero que se necesita para sobre la gestación de que una yegua quede preñada es que esté durante estos meses, ¿no? Ahora, en segunda instancia se necesita un buen padrío como es el que tiene el Aras El Embrujo. En tercer lugar, hay que tener las precauciones del caso, ¿no? Primero se debe de probar a la yegua a ver si entró en temporada de celo. El ciclo estral es una cosa y el celo es otra. Una vez que la yegua esté en celo, es decir, que es receptiva, y esto se prueba con un macho castrado, que generalmente se le llaman los calentadores, que son los que prueban en celo efectivamente, porque la yegua está en celo efectivo. Una vez que se demuestra eso, bueno, se junta a la yegua con el macho, a la yegua con el padrillo y listo, se da el servicio. ¿Cómo es el proceso de gestación? Bien, una vez que la yegua queda preñada, lo que se tiende a hacer después es monitorearla, ¿no? Como mencionó el señor Matías, el doctor Oliveto es el encargado de la parte reproductiva aquí. Él es el que se encarga de monitorizar a las yeguas, que la gestación se esté dando normalmente, que no haya ningún problema con los primeros, el primer tercio de la gestación. En promedio, la gestación de la yegua dura más o menos 11 meses. Entonces, el primer tercio de la gestación es donde se da la mayoría de pérdidas, de reabsorciones, inclusive a veces de abortos. Entonces, ese primer tercio es en seguimiento, ¿no? Que se puede hacer mediante el ecógrafo, mediante auscultaciones, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son los cuidados que tiene que tener la yegua en este proceso de gestación? Bien, la yegua lo que debe tener es básicamente la alimentación. Debe ser una alimentación correcta, como ya les explicaron aquí el personal del Aras.
También de cuidado, adecuado cuidado. No es lo mismo tener una yegua en el primer tercio que en el último tercio, ¿no? Hay que tener mucha precaución con eso. Como tercio de gestación, las yeguas tienden a también debe tener dan signos característicos por los cuales uno se puede identificar que las yeguas pueden estar ya entrando a etapa de parto, ¿no? Por ejemplo, la sobreseca durante el último tercio de gestación, las yeguas eran un poco más, la vulva se dematiza, se relajan los músculos propios de toda la cadera, etcétera, ¿no? Esos son indicios más que nada de que la yegua. Cuéntame, José Luis, ¿cómo se debe auxiliar al potrillo durante el nacimiento? Tener en cuenta es que la mayoría de partos en las yeguas se dan casi de noche o de madrugada. Entonces ese es el principal inconveniente, entre comillas, digámoslo, porque si es que digamos que las yeguas paren en el campo, es complicado saber dónde se ubican, ¿no? Ahora, la ventaja de Laras, por ejemplo, es que tienen maternidades acondicionadas para monitorizar a las yeguas durante los días próximos al parto, ¿no? Y eso se ve evaluando, por ejemplo, la ubre de la yegua que se carga días antes, la vulva se dematiza, los músculos propios de la cadera se relajan un poco y eso te da indicios más aproximados de que la yegua está próxima al parto. Entonces, una vez que el potrillo nace, digamos, el personal tiene que estar pendiente de, por ejemplo, al momento de nacido, si es que el potrillo no se libera de la bolsa amniótica, liberarlo, ¿no? Ayudarlo a liberarlo. Si es que el potrillo tiene dificultades al parto, también auxiliarlo, ¿no? Para nacer. Posterior a eso, lo que se debe hacer es, por ejemplo, tener cuidados con el ombligo. Se debe limpiar el ombligo, que no se quede muy húmedo. Hay cuidado con bien. Lo primero que se debe estar próxima a parto. Los potrillos, ¿no? Otro cuidado también, lo ideal, la presencia del uraco persistente, que es una patología propia de los... Es que el potrillo se pare dentro de la primera hora, ¿no? Se ponga de pie. Eso te va a dar un indicio de que el potrillo lacte, tome el calostro, que es la primera leche, que es la que le va a proteger de por vida, y lo que la va a proteger durante los siguientes meses de gestación, ¿no? Hasta el destete. ¿A qué edad se le debe separar el potrillo de la madre y por qué? Sí, bueno, en general el destete está dado a nivel mundial más o menos a partir de los 4 hasta los 6 meses, ¿no? Ese es lo ideal, ¿no? Que el potrillo permanezca, adapte el medio, para que... Hay que recordar siempre que el destete es la etapa más traumática para el potrillo y el destete debe ser paulatino. El destete no es otra cosa que la separación del potrillo de la madre. Entonces aquí en el Aras lo que hacen es separarlo a los 5 meses, es un buen tiempo, ¿no? Lo correcto, y la separación que se hace es paulatina para que el potrillo no se pueda asustar ni nada, ¿no? ¿Y cuáles son los cuidados que tiene que tener el potrillo en los primeros meses? Meses que es Bueno, los cuidados básicos que debe tener es, bueno, los cuidados de sanidad mínimos, ¿no? Que no tengan ningún problema externo, parásitos, etcétera. Que esté tomando calostro, que esté constantemente con la madre, que reciba sus vacunas como los recibe aquí en el Aras, ¿no? Como lo han explicado previamente. Cada unos meses con la madre para que si hace alguna otra emergencia o alguna otra complicación usual, ¿no? ¿A qué edad se le envía al hipódromo? Bien, los potrillos normalmente a partir del año y medio, los 2 años ya están llegando al hipódromo, ¿no? Es la edad promedio más o menos, ¿no? Y esto va a depender mucho de la madurez, del semestre con el que nazcan, etcétera, ¿no? Mientras cabe recordar que es mucho más fácil tener un potrillo manejado, es decir, fácilmente manoseado, como le dicen aquí, y que se deje acicalar para que fácilmente pueda entrar al training normal que tienen en el hipódromo, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que tienen que tener a lo largo de la vida, ¿no? De los caballos? Bueno, la básica es la antitetánica, que es la esencial. Cabe recordar que el tétano es una enfermedad propia de los equinos, es el Clostridium tetani, que es la bacteria que produce la enfermedad. Es una bacteria de la flora normal del caballo. Entonces es importante que esa bacteria que el animal sea vacunado contra esa enfermedad.
Otra enfermedad que también es importante recalcar es la rinoneumonitis, ¿no? Que es una enfermedad que produce casos de neumonías, en algunos casos pueden producir abortos. Entonces es importante que las yeguas sean vacunadas contra este virus, ¿no? Y el otro caso es el de la influenza equina, que bueno, de un tiempo a esta parte ha venido representando un gran problema en nuestro medio, pero que afortunadamente tanto en los aras como por ejemplo el Aras El Embrujo, que está implantando un buen plan de vacunas, y bueno, posteriormente esto se seguirá en el hipódromo, ¿no? Cada 6 meses, ¿no? 2 veces al año se vacunan en el hipódromo, y acá, como lo mencionó el señor Matías, se vacuna cada 4 meses, ¿no? Después del desteto. ¿Por qué está prohibida la inseminación artificial en la reproducción de los caballos? Bien, ese es un tema un poco complejo de explicar, pero bueno, básicamente cabe recordar que, primero, la inseminación artificial es un método de reproducción donde no interviene el padrío, ¿no? Es decir, simplemente se tiene a la yegua y con una pajilla de semen de un padrío X se insemina la yegua. Esta es una práctica muy frecuente en diversas especies, excepto en la raza pura sangre, que son los caballos de carrera, que no se practica esto. Y esto, bueno, se debe a que, por ejemplo, no te doy un ejemplo, Giants Causeway, que es uno de los padríos cuyos servicios son uno de los más costosos, ¿no? Entonces, que imagínate que haya muchas de estas pajillas de semen de este padrillo y que se repartan en todas partes del mundo. Entonces, el servicio que podría costar X cantidad de dólares ya no lo cuesta así, porque hay un montón de pajillas. Entonces es un tema de oferta y demanda, ¿no? Es un poco complejo explicarlo, ¿no? Por eso te mencionaba Giancarla, pero básicamente es por eso, ¿no? Básicamente uno prefiere, y otra cosa que se prefiere mantener lo natural, ¿no? La monta natural, que si bien es cierto tiene algunas complicaciones, porque quizás en algunos casos se puedan transmitir ciertas enfermedades, pero salvo esos casos y salvo otras ocurrencias más, la monta natural es lo que se prefiere, ¿no? Casi en los caballos de carrera. Ahora, ¿las yeguas pueden parir gemelos o mellizos? Sí, claro. De que pueden parir específicamente, como que nacer, es casi complejo. Que pueden mantener una gestación hasta determinada cantidad de meses, sí, pero es imposible casi el parto de gemelar, ¿no? Generalmente terminan muriéndose. Es por eso que generalmente cuando se hace la evaluación de ultrasonido, ¿no? De ecografía de las yeguas, cuando se detecta 2 embriones en el tracto reproductivo de la yegua, a uno de ellos, ¿no? Para que la gestación sea viable. De lo contrario, si es que siguen el parto gemelar, es muy posible que mueran los 2. ¿Por qué se da esto? Básicamente por un tema de espacio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacas es factible, ¿no? Sí pueden nacer gemelos, ¿no? Sin embargo, en el caso de las yeguas es un poco más sensible el tracto reproductor y generalmente el espacio también no es muy voluminoso, entonces generalmente tienden a morir. El potrillo, a diferencia del ternero, por ejemplo, es más grande en volumen, ¿no? En peso que en volumen, ¿no? Entonces eso impide de alguna manera el crecimiento normal, el desarrollo normal del embrión, del feto al final, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones que puede tener la gestación y de las yeguas? Bueno, la gestación básicamente en el primer tercio de gestación pueden ocurrir problemas de alguna u otra forma de abortos, ¿no? Que también se pueden dar en el último. Si es que uno lleva los cuidados adecuados, no se podrían presentar problemas. Si es que constantemente mediante ecografías, etcétera, la gestación se puede llevar de una manera correcta. Ahora, siempre hay que tener cuidado con la alimentación, con los cuidados de sanidad, con las vacunas, etcétera, ¿no? Para evitar que se produzcan efectos indeseables como son los abortos. Ahora, el tema también está en el parto, ¿no? El parto es una etapa muy importante que va a culminar, digamos, todo el trabajo en el criadero. Los nacimientos normalmente, la etapa de expulsión del feto, digamos, no debe pasar más allá de 1 hora. Sin embargo, si es que esto se alarga un poco más, se ve como lo tienen en la maternidad, se ve que el potrillo no nace, tiene dificultades para nacer, es donde debe intervenir la mano del hombre. En este caso el personal está entrenado para asistir a la yegua en caso de que tenga algún problema de distocia, que es el parto dificultoso.
¿no? Problemas de distosia básicamente se pueden dar por que el potro no está monitorizando con o flexionado, la cabeza flexionada, etcétera, ¿no? Entonces eso dificulta el parto y ahí es donde tiene que intervenir el personal, ¿no? ¿Y los potrillos pueden nacer con deformaciones? Sí es correcto, son muy pocas la casuística que se reporta de eso, pero hay malformaciones, lo que le llamamos potrillo viene con un miembro, normalmente en la medicina veterinaria los monstruos, que son por ejemplo potros con hidrocefalia, potrillos con los cíclopes que solo nacen con un solo ojo, potrillos con paladar hendido que finalmente terminan muriendo porque no pueden succionar el calostro, o potrillos con isoeritrólisis neonatal, que es un problema muy raro que se da porque el potrillo nace con algunos anticuerpos para sus propios glóbulos rojos y al final el potrillo se muere debilitado por una anemia masiva, ¿no? José Luis, ¿cómo se puede adelantar el celo en las yeguas? Bien, hay diversos métodos que se utilizan por la ubicación geográfica, las horas luz, los días con mayor cantidad de horas luz, otros países donde por ejemplo tercio, sin embargo toma más tiempo en llegar. Por ejemplo, los países más ubicados en el hemisferio norte son los que tienen mayor cantidad de días, 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz, entonces ese es el problema. Sin embargo, nosotros somos un país bendecido porque estamos en un hemisferio donde, entre comillas, nos podemos adecuar a la presentación de celos de la yegua. Sin embargo, hay métodos, por ejemplo, el uso dado que la luz es lo que estimula la aparición, algunos métodos artificiales, como la colocación de algunos faros con luces de del celo, se pueden utilizar de intensidad determinada para permitir que la yegua sea estimulada con mayor tiempo de luz, ¿no? Específicamente la retina, y eso permite que el celo de la yegua se adelante a la temporada que normalmente debería aparecer. Y eso permite que las yeguas sean servidas antes y que los potrillos nazcan antes. Y eso es beneficioso para el aras, ¿no? ¿Qué les pareció el tema de la gestación de las yeguas? A mí me pareció súper interesante y quiero agradecer para esto al doctor José Luis Collao por todas sus enseñanzas a lo largo del programa. Aquí termina nuestro recorrido por el Aras El Embrujo y para esto quiero agradecer una vez más a la familia Orbeso y en especial a Matías por darme la oportunidad de estar aquí en este hermoso lugar. Vamos a ir ahora a una pausa comercial, pero no se vayan porque lo que viene va a estar muy, muy interesante. Antes de irme a la pausa, quiero hacerles recordar que aquí, en el Aras El Embrujo, si los caballos no corren, vuelan. Ya volvemos.